Hare Krishna, formalmente, ¿cómo andan todos? Espero que muy bien, espero que hoy estén pasando un excelente día. Hoy es un día muy auspicioso, es el día de aparición de una gran personalidad en nuestra tradición espiritual del Bhakti Yoga. Hoy estamos conmemorando, celebrando el día de aparición de su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿sí? Que como dijimos, un gran intelectual, un gran maestro de nuestra tradición, es uno de los gurús que se encuentra en nuestro parampara, en nuestro linaje, ¿sí? O en nuestra sucesión de maestros y discípulos. Nuestra tradición es una tradición de gurús, ¿sí? De grandes maestros que a lo largo de la historia, durante miles y miles de años, llegando hasta Krishna mismo, han compartido y han enseñado esta ciencia espiritual del Bhakti Yoga en toda la humanidad. Y bueno, uno de los maestros más recientes dentro de ese linaje o de esa herencia espiritual que tenemos es Bhaktisiddhanta, ¿sí? Bhaktisiddhanta fue la persona que introdujo el Bhakti Yoga al siglo XX, ¿sí? Eso fue como básicamente su gran aporte, entre muchísimos otros aportes. Por ejemplo, él fue el maestro de Srila Prabhupada. Él fue el maestro espiritual de la persona que finalmente sacó el Bhakti Yoga de la India y lo trajo a las Américas. Entonces ya hay muchos aportes importantes de Bhaktisiddhanta. Yo voy a dar como una especie como de reseña histórica de esta gran personalidad y después, como hacemos siempre, abrimos los micrófonos y si alguien quiere hacer alguna pregunta o si alguien quiere hacer algún aporte o si alguien quiere colaborar de alguna forma con la charla de hoy, va a ser bienvenido, ¿sí? Así que yo me tomo unos minutitos para hablar de él. Va a ser un resumen muy cortito porque tuvo una vida muy interesante, con muchísima obra, ¿sí? Fue una persona que se dedicó muchísimo a la prédica y generó muchos devotos, muchos proyectos. Tanto es así que aún el día de hoy sigue siendo importante para nosotros, lo seguimos celebrando. Así que yo hago un raconto cortito, chiquitito de su vida y después charlamos todos juntos. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él nació en 1874, ¿sí? 1874, partió de este mundo en 1937, o sea que estuvo 63 años en el planeta y en esos 63 años hizo todas estas grandes obras espirituales que vamos a mencionar ahora. Él no solamente es importante en sí mismo, sino que él además es el hijo de otra gran personalidad importante para nuestra tradición, que es Bhaktivinoda Thakur. Su padre biológico, su padre de sangre, también es uno de los gurús o uno de los maestros que se encuentra en nuestro parampara, que se encuentra dentro de nuestro linaje espiritual. Y Bhaktisiddhanta, la persona que hoy estamos celebrando, fue el séptimo de los 14 hijos que tuvo Bhaktivinoda Thakur, ¿sí? Bhaktivinoda Thakur tuvo 14 hijos y entre estos 14 hijos, el séptimo, el del medio, fue Bhaktisiddhanta. Él nació en Jagannath Puri, que es una ciudad sagrada en la India, es la ciudad famosa por el festival Ratha Yatra, ¿sí? Que hoy por hoy es un festival que se realiza en todas partes del mundo. De hecho, en Buenos Aires hay un festival Ratha Yatra desde hace 25 años, pero el epicentro, el lugar original, es de esta ciudad donde nació Bhaktisiddhanta en 1873, Jagannath Puri. Él no se llamaba Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur de nacimiento, ¿no? De nacimiento los padres le pusieron de nombre Bimala Prasad, ¿sí? Bimala Prasad, ese fue su nombre de nacimiento. Vamos a ver ahora que Bhaktisiddhanta es un título honorífico que él recibe más adelante. Entonces, bueno, fue uno de 14 hermanos, ¿sí? Hijo de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur era el gran intelectual del Bhakti Yoga de su época y Bhaktisiddhanta era su hijo. O sea que Bhaktisiddhanta vivió de cerca, vivió de primera mano lo que alguna vez hemos hablado en estos encuentros, algo que se llama el Renacimiento bengalí. ¿Sí? El Renacimiento bengalí fue un movimiento en la India que justamente el objetivo era revivir la antigua cultura védica. Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, o sea, estamos hablando de la India colonizada por el Imperio Británico, ¿sí? Y en este momento histórico,
digamos, la cultura védica estaba siendo atacada por la imposición europea de los ingleses. ¿Sí? Los ingleses tenían como, digamos, política presentar todo lo que era hindú como primitivo, como salvaje, y todo lo que era europeo, sobre todo británico e inglés, como moderno y progresivo. ¿Sí? Entonces hubo un grupo de intelectuales de la época que se reunieron y se opusieron, digamos, a este imperialismo o colonialismo cultural británico, y ese movimiento se llamó Renacimiento Bengalí. Y de ese renacimiento bengalí es que surge lo que hoy conocemos como hinduismo. ¿Sí? La idea de hinduismo, si ustedes agarran libros sobre la India, sobre el yoga, sobre la cultura de los Vedas, a veces usan el término hinduismo como algo milenario, como algo ancestral. Pero el hinduismo en realidad es una creación moderna, de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y es básicamente una resistencia de los nativos de la India de perder su propia cultura. ¿Sí? Estaban resistiendo su propia cultura, que estaba siendo, digamos, como aplastada por la imposición británica. Bhaktivinoda Thakur, el padre de Bhaktisiddhanta, él participó activamente de este movimiento, de este renacimiento bengalí, publicando muchos libros antiguos, literaturas espirituales del yoga, dando charlas, dando clases, traduciendo estos textos a otros idiomas. ¿Sí? O sea que Bhaktisiddhanta en su casa vivió de cerca todo este renacer de la cultura de los Vedas. Y desde niño ya se perfilaba como una especie como de erudito, un prodigio intelectual. Por ejemplo, era a los 9 años, memorizó todo el Bhagavad Gita. Se sabía de memoria los 700 versos del Bhagavad Gita a los 9 años. Muchos de nosotros hemos cumplido un poquito más de 9 años y no nos sabemos todavía todos los 700 versos del Bhagavad Gita. Pero bueno, Bhaktisiddhanta de niño, o sea, Bimala Prasad, ya se sabía a los 9 años todo el Bhagavad Gita de memoria. A los 12 años comenzó a colaborar con su padre en las distintas revistas que editaba Bhaktivinoda Thakur. Recién hablábamos, ¿no? Su padre, Bhaktivinoda Thakur, era uno de los representantes del renacimiento bengalí. Y bueno, y una forma, un método que tenían justamente para difundir la cultura de los Vedas era publicaciones. Entonces, Bhaktivinoda Thakur tenía muchas revistas funcionando al mismo tiempo, y a los 12 años, su hijo, Bhaktisiddhanta, Bimala Prasad, empieza a colaborar con su padre, ayudándolo a publicar esas revistas. O sea que ya de chiquito era una especie como de prodigio, ¿no? De niño erudito, una persona que claramente tenía un intelecto privilegiado. En 1887 ingresa a la universidad, estudia matemáticas en la universidad, y por su estudio de las matemáticas se empieza a interesar en la astrología. ¿Sí? Y durante estos años de joven universitario, se convierte en un astrólogo de renombre en la India, y él de hecho escribe libros sobre astrología, y por su erudición, por su sabiduría, los profesores lo empiezan a llamar Siddhanta Sarasvati. ¿Sí? Le ponen como una especie como de título o de apodo, Siddhanta Sarasvati, que alude justamente a su inteligencia. Siddhanta significa conclusión filosófica, ¿sí? Los axiomas filosóficos son Siddhanta, ¿sí? Son conclusiones intelectuales. Y Sarasvati es por la diosa del conocimiento, ¿sí? Significa conocimiento. Entonces, gracias a su erudición, a su gran intelecto, los profesores, en vez de llamarlo Bimala Prasad, empiezan a llamarlo Siddhanta Sarasvati, ¿sí? Una especie como de título que le dan justamente por su sabiduría, su gran erudición. Él finalmente no termina sus estudios universitarios, sino que se pone a trabajar. Su padre, Bhaktivinoda Thakur, era el equivalente en aquel momento de lo que es hoy un juez de paz. ¿Sí? Conocen los jueces de paz que trabajan, por ejemplo, registro civil, ¿no? Y que supervisan esos tipos de trámites formales, oficiales del Estado. Bueno, Bhaktivinoda Thakur, el padre de Bhaktisiddhanta, él ocupaba, digamos, un cargo de magistrado
en la corte, en la justicia de la India de aquel momento. Entonces, su hijo, Bhaktisiddhanta, en vez de concluir sus estudios universitarios, empieza también a trabajar dentro de la corte como secretario y como historiador. ¿Sí? Empieza a trabajar para el Estado en una posición formal, oficial, y de hecho, como part-time, fuera de su trabajo oficial, empezaba, debido a su gran inteligencia y su erudición, su conocimiento, empezó a ser como de tutor o maestro particular para distintos miembros de la realeza o de la corte de aquel momento. Entonces él empieza a trabajar en el gobierno y además tiene, digamos, un extra siendo tutor o maestro particular de algunos miembros de la aristocracia o de la realeza de su momento. Parecía como que su vida estaba como, digamos, favorablemente acomodada, ¿no? Tenía un buen trabajo, ya era ciertamente como reconocido, estaba teniendo como éxito incluso como astrólogo, ¿no? Tenía como muchas cosas a favor, pero él decide que quiere indagar más en su espiritualidad. Y él originalmente le pide iniciación o pide que su guru, su maestro espiritual, fuera su padre. Él admiraba a su padre, Bhaktivinoda Thakur, reconocía en su padre a un gran espiritualista y a un gran intelectual. Entonces pide que su padre sea su guru, que sea, digamos, como su mentor o preceptor espiritual. Por cuestiones de etiqueta, en nuestra tradición, un padre no puede ser el gurú de su hijo, ¿sí? Cada persona tiene que buscar un gurú que no sea, digamos, una relación de sangre directa. Entonces Bhaktivinoda Thakur le explica esto a su hijo, le dice que él no puede ser formalmente su maestro espiritual y le recomienda a una persona. Y esta persona era Gaura Kishore Das Babaji. Gaura Kishore Das Babaji era una seta, era alguien que vivía en el bosque, de una forma muy austera, muy humilde, con prácticamente cero posesiones. Gaura Kishore Das Babaji era, digamos, el polo opuesto de Bhaktisiddhanta, ¿no? Bhaktisiddhanta, un gran intelectual, y Gaura Kishore Das Babaji era un analfabeto, era alguien que no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Bhaktisiddhanta se manejaba en la corte, venía de la universidad, vivía en la sociedad, y Gaura Kishore Das Babaji vivía en la naturaleza, ¿no? Al intemperie. Eran como polos opuestos, pero cuando Bhaktisiddhanta conoce a Gaura Kishore Das Babaji, reconoce en esta persona un santo, ¿sí? Reconoce que Gaura Kishore Das Babaji, por más que fuera analfabeto, por más que fuera, digamos, materialmente pobre, era espiritualmente muy rico, ¿sí? Era una persona santa. Y decide, por sugerencia de su padre, tomar como maestro o como guru a Gaura Kishore Das Babaji. Y una vez que eso sucede, Bhaktisiddhanta prácticamente abandona su vida material, su vida social y se dedica 100% a la espiritualidad, ¿sí? Inspirado por su maestro espiritual, finalmente toma iniciación en el 1900. Bhaktisiddhanta tenía en ese momento 26 años, ¿sí? 26 años de edad. En ese momento toma iniciación formal de Gaura Kishore Das Babaji y arranca un peregrinaje de 4 años por el sur de la India. Él empieza a viajar a pie, peregrinando por lugares santos durante 4 años por el sur de la India, conociendo otros maestros espirituales, conociendo otros santos, visitando lugares sagrados, conociendo templos, visitando bibliotecas, entrando en contacto con literatura espiritual que quizás él en su momento no había leído o no había encontrado. Entonces aprovecha, digamos, esos 4 años para su formación espiritual, por así decirla, ¿no? Ella venía, digamos, con su formación académica de la universidad, con su padre, y ahora aprovecha estos 4 años de peregrinaje para conocer más en profundidad la ciencia y la tradición del Bhakti Yoga. Y una vez que se sintió maduro, que se sintió preparado, listo, en el 1905 empieza a predicar en público, ¿sí? Es la primera vez que él empieza a dar charlas o empieza a dar sus propias clases. 1905. Y a partir de ese momento, él adopta el nombre de Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿sí? Y con ese nombre espiritual es que se identifica durante el resto de la vida. Bhaktisiddhanta, habíamos dicho que Siddhanta significaba
conclusión filosófica, ¿no? O conocimiento, y Bhakti es devoción, ¿no? Es el nombre o el título, digamos, la designación que lleva nuestra tradición espiritual. Somos el yoga del amor o el yoga de la devoción. Entonces, Bhaktisiddhanta significa que él tiene la conclusión de la devoción por Dios. Ese es el significado del nombre Bhaktisiddhanta. Y con ese nombre se identificó durante el resto de su vida. Y en el 1905, cuando él empieza a dar sus charlas públicas, él hace un voto muy interesante, que es intenso, es un voto intenso. Él le promete a Dios cantar 1.000.000.000 de veces, billón con B larga, 1.000.000.000 de veces el Maha Mantra Hare Krishna, ¿sí? Tardó 10 años en cumplir ese voto. Para llegar al billón de Maha Mantras, estuvo cantando rondas extras durante 10 años, ¿sí? Fue un voto que hizo a la Suprema Personalidad de Dios en su compromiso con la tradición del Bhakti Yoga. En el 1913 hace algo que fue revolucionario. Él estableció su primera imprenta, ¿sí? Él dijo, tenemos que imprimir libros conscientes de Krishna, libros, revistas, panfletos. Él llegó a tener hasta diarios, periódicos que salían todos los días con información y noticias espirituales, ¿sí? Él en el 1913 crea su propia imprenta, la primera de varias que tuvo a lo largo de su vida. De hecho, él llegó a escribir más de 100 libros propios de él, ¿sí? Que fueron publicados a través de su editorial. Él además publicó libros de su padre, que no habían sido publicados anteriormente, y publicó o republicó, digamos, los grandes clásicos espirituales de la India, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Él, de hecho, comentó el Chaitanya Charitamrita, tiene un comentario del Srimad Bhagavatam. O sea que se dedicó fuertemente a la editorial, ¿sí? A la industria editorial espiritual, como para difundir conciencia de Krishna. Eso es en el 1913. Y después, en los 2 años sucesivos, ocurrieron cosas intensas para Bhaktisiddhanta. Por ejemplo, al año después, en 1914, fallece su padre, Bhaktivinoda Thakur, y un año después, en el 1915, fallece su maestro espiritual. O sea que en una sucesión de 2 años se queda sin sus 2 grandes maestros, su padre por un lado y su maestro espiritual por el otro. Cuando Gaura Kishore Das Babaji parte del mundo, Bhaktisiddhanta, por su importancia dentro del movimiento del Bhakti Yoga, queda, digamos, como el líder de ese movimiento en la India, ¿sí? Y él asume la responsabilidad de llevar adelante el movimiento de conciencia de Krishna en la India en su momento, y él hace algo que fue revolucionario también en su momento, y él crea una institución, crea una organización que nucleó 64 templos, ¿sí? Hasta ese momento, incluso hasta el día de hoy, si ustedes van a la India el día de hoy, los templos son como microcosmos, ¿no? Cada templo tiene, digamos, su administración y un templo es independiente de otro templo. Es difícil que haya como trabajo en red. Eso muy pocas veces sucede en estas estructuras que existen hoy y también existían en la época de Bhaktisiddhanta. Lo que hizo Bhaktisiddhanta fue revolucionario porque él logró crear un colectivo que nucleaba 64 de esos templos y que trabajaban mancomunadamente, que tenían proyectos en común, que tenían objetivos en común y que se retroalimentaban, ¿no? Donde los devotos podían viajar de un templo a otro, se distribuía literatura de un templo a otro. Eso se llamó la Gaudiya Math, ¿sí? La Gaudiya Math. Y fue una institución de básicamente 64 templos, y no solo en la India, que eso también fue interesante de Bhaktisiddhanta. Él estableció centros en Burma es sudeste asiático, pero también en Europa, en Alemania y también en Inglaterra, ¿sí? Hubo centros de la Gaudiya Math. O sea que no solamente en la India él aprovechó para difundir conciencia de Krishna, sino que también su organización salió de la India, llegó al sudeste asiático y llegó incluso hasta Europa. Otro momento importante en la historia de Bhaktisiddhanta, 1922. ¿Qué pasa en el 1922? Bhaktisiddhanta conoce a su discípulo más destacado, que es
Srila Prabhupada. ¿Sí? Srila Prabhupada por primera vez conoce a Bhaktisiddhanta en el año 1922 y 10 años después, en el año 1933, le da iniciación a Srila Prabhupada. ¿Sí? Y Srila Prabhupada, como ustedes saben, es el devoto que finalmente llevó la misión de Bhaktisiddhanta y conciencia de Krishna a Occidente, trayendo toda esta información a América en el año 65. ¿Sí? El discípulo más destacado de Bhaktisiddhanta fue Srila Prabhupada. Se conocieron en el 1922, y tomó iniciación Prabhupada de Bhaktisiddhanta en el año 1933. Y finalmente, en el 37, Bhaktisiddhanta parte de este mundo. ¿Sí? En ese 1937, a los 63 años, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur vuelve a los pasatiempos eternos de Krishna, parte de este mundo, pero dejó toda esta gran obra que yo rápidamente resumí en estos minutos, fundando la Gaudiya Math, creando imprentas, inspirando a Srila Prabhupada a continuar con su labor. ¿Sí? Todas estas cosas las hizo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Como dije, resumen muy por encima, hay muchísimas otras cosas para hablar de Bhaktisiddhanta. Fue un guru, como dijimos, es uno de los maestros de nuestro linaje espiritual, Parampara, uno de los grandes intelectuales de conciencia de Krishna, uno de los grandes intelectuales del Bhakti Yoga. De hecho, fue la persona que modernizó el Bhakti Yoga, llevándolo al siglo XX, ¿sí? Fue el primer predicador fuerte del siglo XX. La Gaudiya Math fue una predecesora de lo que hoy es ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Prabhupada, inspirado en su maestro espiritual, después en el 66 finalmente crea otra organización para que el Bhakti Yoga se pueda también difundir en Occidente. Célibe de por vida, no sé si ustedes sabían esto, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur fue un brahmachari de por vida. Él siempre mantuvo su celibato, nunca tuvo sexo, nunca tuvo esposa. Desde su nacimiento hasta su partida siempre fue un hombre célibe. Él fue el que instauró la vestimenta Hare Krishna, ¿sabían eso? La típica vestimenta de dhoti y kurta, ¿no? de túnica y remerón musulmán. Eso fue algo que creó Bhaktisiddhanta, porque esa era la vestimenta de los hombres respetables de comienzos del siglo XX. En la India, vestirse de dhoti y kurta hace 100 años atrás era como vestirse ahora de traje y corbata. ¿Sí? Digamos, las personas socialmente respetables en el sur de la India tenían, digamos, esa indumentaria, y Bhaktisiddhanta la adaptó para su movimiento. Él era descendiente del árbol genealógico de Narottam Das Thakur, uno de los grandes poetas, sabios y santos de nuestra tradición. Bueno, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, ellos venían genealógicamente, eran descendientes de Narottam Das Thakur. Se le decía el Simha Guru, el Guru León, porque la prédica de Bhaktisiddhanta era muy fuerte, ¿sí? Él era como muy determinado, ¿sí? muy incisivo en su forma de compartir conciencia de Krishna. Y algo también interesante de Bhaktisiddhanta es que siempre que hablamos de lo que fue la abolición del sistema de castas en la India, por lo general pensamos en Mahatma Gandhi, ¿no? en el movimiento independentista de Mahatma Gandhi, que intentó erradicar esta idea de que la sociedad hindú o de la India estuviera como tan segregada o subdividida. Bueno, lo que muchas veces no se habla es que quien hizo grandes aportes a este movimiento para abolir las castas fue Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta fue un gran activista social, reformador social, para que se eliminara esta cuestión de los intocables o de los parias, ¿sí? Y esta cuestión de que la sociedad hindú, la sociedad de la India, estuviera tan segregada internamente. Él predicó fuertemente en contra del sistema de castas, quizás igual o más que Mahatma Gandhi, pero bueno, quizás la mayoría de las personas no conoce esto, de que él fue, digamos, un gran reformador o activista social en contra del sistema de castas, que dicho sea de paso, también fue algo impuesto por los europeos, ¿sí? Esto no existía originalmente
en la cultura védica de la India, fue más bien una imposición social de los colonizadores. Así que, bueno, este es Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿sí? Esta gran personalidad que hoy estamos celebrando, hoy en un aniversario del día de su aparición, este gran administrador espiritual, este gran intelectual espiritual, esta persona que llevó el Bhakti Yoga al siglo XX, que dejó el gran discípulo conocido como Srila Prabhupada para que pudiera continuar con su trabajo, y es gracias a Srila Prabhupada que hoy conocemos de Bhaktisiddhanta, conocemos de Bhaktivinoda Thakur, que conocemos de Krishna. Así que tenemos que estar muy agradecidos por esta enorme labor que hizo Bhaktisiddhanta. Todavía hasta el día de hoy hay mantras que lo glorifican, canciones que hablan de él. Se pueden conseguir sus libros también, ¿no? Como dije, escribió más de 100 libros, escribió en bengalí, escribió en sánscrito, escribió en inglés. O sea que la verdad que era un gran erudito, y gracias a su misericordia y sabiduría es que hoy estamos reunidos el día de hoy, ¿sí? Hablando de estos tópicos espirituales. Así que, devotos, no sé si alguno quiere decir algo o si hay alguna pregunta, una duda. Madre Lisa, Hare Krishna Santa, ¿cómo le va? Ahí levantó la mano, adelante. Hare Krishna, ¿cómo están todos? Muy Espero que bien. anden bien. Este, tengo un comentario, una consulta y un mensaje, un comentario que hizo usted para resaltar. Primero que hay una pregunta que me está persiguiendo hoy, porque es la segunda vez en el día que escucho de que el maestro espiritual deja el cuerpo y no sé, como hoy a la mañana hablamos de eso y ahora de nuevo escucho eso y digo, ¿qué sucede cuando tu maestro espiritual deja el cuerpo? Yo sé que nada que ver con la charla, pero es una pregunta que me está corriendo todo, que me estuvo corriendo todo el día. De repente me conecto acá y me vuelve a aparecer la pregunta. Eso por un lado. Otra cosa, si escribió más de 100 libros, ¿puede recomendarme alguno? Y otra cosa, qué bueno lo de la vestimenta. Bueno, yo estudié diseño de indumentaria y la verdad que lo de la vestimenta a mí me importa y me interesa un montonazo. Y buena data, muchas gracias. Eso. Bueno, muchas gracias a usted, Santa. Bueno, arranco de atrás para adelante, si le parece, con el tema de la vestimenta. Sí, nosotros equívocamente a veces asociamos el clásico look Hare Krishna a la cultura tradicional Vaishnava o del Bhakti Yoga. Y eso no es así, no es específicamente así. Esa indumentaria, ese look que se asocia con el movimiento Hare Krishna, es algo que tiene menos de 100 años. O sea, lo instauró Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Se inspiró en la misión Ramakrishna. Los devotos de la misión Ramakrishna tenían esa indumentaria, se vestían de esa forma. Y Bhaktisiddhanta, entendiendo que ese era el look, o era, digamos, la forma que era socialmente aceptable para los caballeros de la época, él decide que sus devotos, sus discípulos y los miembros de la Gaudiya Math adopten esa vestimenta para parecer respetables, para parecer, digamos, socialmente insertos en la comunidad de aquel momento. Y es básicamente esa vestimenta, la kurta y el dhoti, es algo que es muy propio del sur de la India. La India es, a veces nosotros pensamos que la India es un país y digamos constitucionalmente lo es, pero en realidad la India es un subcontinente. Es como, cuando decimos India es como decir Europa, ¿sí? Y dentro de esa masa de tierra hay muchos países, muchas zonas, muchas geografías, muchos idiomas, mucha gastronomía, muchos usos y costumbres. En Europa, por ejemplo, uno se sube a un colectivo, se sube a un tren, hace 200 kilómetros y se baja en un lugar donde la gente habla distinto, come distinto, se viste distinto. Eso en Europa sucede. No sé si han tenido esa experiencia. Se suben a un colectivo, se suben a un tren, hacen 200 kilómetros y cuando bajan ya no hablan el mismo idioma que el lugar donde estabas antes, no comen lo mismo del lugar donde estabas antes, no se visten igual del lugar donde estabas antes. Y en la India pasa exactamente lo mismo.
No es que todas las personas en la India visten dhoti kurta. Esa es la vestimenta, digamos, específica de una microrregión. Pero en ese momento, Bhaktisiddhanta estaba en esa región. Y en esa región, esa vestimenta, digamos, era el traje y corbata de hoy. Entonces él dijo, yo quiero que mis discípulos, mis devotos, sean respetados en la sociedad, yo quiero adoptar esta vestimenta. Entonces, es una aclaración que hago y es un aporte que hizo Bhaktisiddhanta al movimiento, ¿no? Para que sus seguidores pudieran vestirse como damas y caballeros de la época, ¿sí? Adoptando, digamos, la vestimenta formal de la época de esa región específica, porque en distintos lugares de la India la gente se viste de formas distintas, hay muchas vestimentas en la India, bueno, Lisa seguramente sabe, ¿no? Hay muchas indumentarias, muchos looks en la India, no es que todos se visten exactamente igual. Entonces, ese es de atrás para adelante el primero. El segundo era algún libro. Bueno, y Harikirtan hace también la muy sabia aclaración, que de hecho la remerola o la camisa de la parte de arriba de la vestimenta, kurta, que es como una especie de remera gigante, ni siquiera es hindú, es de origen musulmán, ¿sí? O sea que ni siquiera tiene que ver con la cultura védica, es algo importado desde otro lugar, ¿sí? Así, incluso eso. Entonces, no es tradicional, no es ancestral, no es milenario, es algo de que tiene menos de 100 años y que cumplió una función específica en ese tiempo, lugar y circunstancia. Con respecto al libro, yo personalmente no he leído ningún libro de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿sí? Entonces no tendría yo capacidad de recomendar ninguno. Sé que escribió algunas obras en inglés, que sería el idioma que yo podría leer de él, porque además escribió en bengalí y escribió en sánscrito, pero no manejo esos idiomas como para leerlo. Podría llegar a leer algo en inglés. Sí sé que él escribió un libro muy importante para aquellos que gustan de la astrología, que es como el libro de cabecera de la astrología, que se llama Surya Siddhanta, ¿sí? Lo escribió en su juventud. Y es como el ABC de la astrología védica, ¿sí? Si alguien quiere aprender astrología según la cultura del yoga, tiene que estudiar el Surya Siddhanta, y es un libro de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Eso por un lado. Y sé que por otro lado, él hizo comentarios del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Chaitamrita, ¿sí? Al igual que Srila Prabhupada, al igual que su discípulo, este gran maestro también comentó estas tres grandes obras del Bhakti Yoga. Así que, madre, si alguna vez tiene en su posesión algún libro de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, adelante, léalo. Pero no podría recomendarle ningún título en particular, porque yo no he leído ninguno en particular. ¿Sí? Y la primera, con respecto al maestro espiritual, ¿qué pasa cuando el maestro espiritual parte de este plano físico? En un sentido, no pasa nada. En otro sentido, me imagino que al discípulo le pasan muchas cosas. Yo tengo una experiencia directa con mi esposa. Mi esposa tiene un gurú que falleció hace ya varios años. Era su santidad Gunagrahi Das Goswami. Él partió de este mundo después de una larga lucha contra el cáncer. Y mi esposa, en este momento, no tiene a su gurú físicamente en este plano, ¿no? Porque él ya ha partido. La relación entre maestro y discípulo es eterna, no se rompe, no está sujeta al cuerpo. O sea que mi esposa aún tiene la bendición, el refugio y la gracia de su maestro espiritual, porque el gurú es un principio espiritual, ¿sí? No está sujeto a los condicionamientos del cuerpo. Pero la persona que expresa o manifiesta ese principio, sí, está sujeto a la ley del universo material, y como nos va a pasar a todos, tenemos que irnos en algún momento. Entonces el gurú se va, ¿sí? Por eso tenemos que, en nuestra madurez espiritual, entender que hay dos grandes formas de relacionarse con el maestro. Una forma se llama Vapu, otra forma se llama Vani. Vapu es cuando el maestro está vivo y yo puedo tener un contacto físico directo con él, ¿sí? Le puedo cocinar, le puedo hacer preguntas, le puedo llevar la maleta, le puedo hacer la cama, le puedo barrer el piso, ¿sí? Le puedo alcanzar un vaso de agua, le puedo hacer una guirnalda, le puedo dejar una donación. Eso es Vapu. Son interacciones físicas directas con el maestro espiritual.
La otra forma de relacionamiento se llama Vani. Y Vani tiene que ver con que yo me relaciono o interactúo con las instrucciones del maestro espiritual. Y eso es eterno. Porque por más que el maestro espiritual no esté en este plano, yo igual puedo tener contacto con todas sus enseñanzas, ¿sí? Un ejemplo que todos conocemos es Jesús. Jesús hace 2022 años que no está en el planeta. 2022 años que partió de la tierra y todavía nosotros seguimos sus instrucciones, seguimos sus enseñanzas. Ese es el poder de Vani, del mensaje espiritual. Jesús no está en el mundo, no está en este plano físico, pero su mensaje sí. Y todavía hay miles y millones de personas que todos los días se guían y siguen su vida a través del mensaje de Jesús. Similarmente con nuestros propios gurús, ¿sí? En algún momento el gurú va a partir, Prabhupada partió, Bhaktisiddhanta partió, Bhaktivinoda partió, todos partieron porque el cuerpo físico tiene fecha de vencimiento, es inevitable. Pero el mensaje permanece. Y fíjense, nosotros hoy, ¿no? Después de 100 años, seguimos hablando de Bhaktisiddhanta. ¿Por qué? Porque por todas las instrucciones y toda la obra que él dejó. Entonces, cuando parte el maestro espiritual, me imagino que al discípulo le pasan muchas cosas, ¿no? Se entristece, se pone más reflexivo, ¿no? Debe haber mucha cosa emocional, sentimental, interna que le pasa al discípulo. Pero por otro lado, si el discípulo es maduro y está fuerte en su vida espiritual, entiende que nada cambió, porque la relación no se detiene con la muerte, ¿sí? La muerte para nosotros no existe. Así que, ¿se entendió? Más o menos, madre. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, devotos, no sé si alguien quiere decir algo o tiene algún aporte, algo para comentar o para decir. ¿Estamos bien? Muy bien, devotos. Muchísimas gracias una vez más. Gracias por estar. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Hare Krishna. Gracias por estar el día de hoy, gracias por compartir, por reunirse para glorificar a su divina gracia, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj, ¿sí? Esta gran alma, esta gran personalidad, este gran maestro, este gran intelectual, este gran organizador, ¿sí? También está bueno verlo como un administrador, porque él también nos enseñó y le enseñó a su discípulo, Srila Prabhupada, cómo llevar adelante una asociación internacional, ¿sí? Que no es fácil organizar y administrar en vida espiritual, ¿no? Todos lo sabemos, los desafíos de la administración material. Imagínense administrar espíritu, ¿sí? No es para nada sencillo, pero nuestra tradición, nuestra escuela en particular, es una escuela de predicadores. Y para la prédica se requiere organización, ¿sí? Con Hari Kirtan estamos haciendo un podcast sobre los 7 propósitos de ISKCON. En el primer propósito, ¿no? Hay que ser sistemático. Se requiere de organización, se requiere de administración. No se puede crear una cultura espiritual internacional a la marchanta, ¿no? A lo espontáneo, a la viva la pepa. Hay que establecer un plan, hay que establecer estrategias y hay que lidiar con cosas, ¿sí? Con alquileres, con impuestos, con papeles. Y bueno, y Bhaktisiddhanta también no solamente era un sannyasi, no solamente era un monje renunciante, célibe de por vida, sino que además tenía este gran talento para administrar una sociedad que llegó incluso hasta Europa y que en última instancia, a través de su discípulo, llegó hasta Norteamérica y a todo el mundo. Así que esta es la gran personalidad que estamos homenajeando y glorificando el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este programita online. Gracias, devotos.